Es la ruta estrella del mapa ferroviario español y vuelve a estar prácticamente al 100%. Renfe ha anunciado recientemente que ha alcanzado los 50 trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, algo que acerca mucho la nueva realidad a lo que teníamos antes de la llegada del COVID. 50 trenes diarios de la marca Renfe, es decir, 25 por sentido, incluyendo los 5 de la firma de bajo coste Ablo. Una ruta sin duda cubierta de forma agresiva debido a su éxito, que uniéndola a los trenes de Ouigo hace que el total a día de hoy en esta ruta sea de 60 trenes al día, 30 por sentido, algunos de ellos incluso en doble composición. Renfe continúa recuperando la oferta prepandémica en sus corredores y por primera vez desde 2019 tiene 50 trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, como digo, 25 por sentido y en día laborable. Esta cifra redonda se ha alcanzado al poner en marcha un nuevo tren AVE con parada en Zaragoza que circula todos los días salvo los viernes. Un tren que sale de Atocha a las 8:30 y de Barcelona Sants a las 3 de la tarde. Con esta oferta, Renfe consigue tener una frecuencia de media hora en esta línea entre trenes AVE y Ablo durante las horas de mayor demanda. No obstante, los servicios aún no son los mismos que antes de la pandemia, pues en 2019 llegó a haber 28 trenes por sentido y día de Renfe, un total de 56 circulaciones diarias entre las dos ciudades, con lo que la operadora tiene en estos momentos un 89% de la oferta previa al COVID-19, matizando que entonces no existían los trenes low cost, ni Ablo ni Ouigo, que ha supuesto una feroz competencia en esta ruta para Renfe, pues con apenas 5 servicios por sentido y solo parando en Zaragoza y Camp de Tarragona, como destinos intermedios, ha sido capaz de llegar a los 2 millones de viajeros, arrancándole cerca de un tercio del total a Renfe en esos destinos donde competían, algo que demuestra una vez más que con precios ajustados los trenes de alta velocidad pueden gozar del favor de todo tipo de viajeros y hacerle la competencia no solo al avión, sino al autobús y al vehículo propio. Sin embargo, la oferta de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es mayor que nunca en la historia, y es que a los 50 trenes de Renfe hay que añadirle los 10 de Ouigo, insisto, 30 por sentido, matizando obviamente que no todos hacen parada en todas las ciudades de la línea. A día de hoy en Guadalajara-Lleves solo se detienen 9 trenes diarios por sentido, de los cuales solo uno es Ablo, 5 son AVE y el resto Alvia. En Calatayud, los trenes que paran diariamente también son 9 y como en Lleves, solo uno es Ablo, 5 son AVE y el resto Alvia, recordando que los trenes Ouigo no paran en ninguna de estas dos estaciones. En Zaragoza, la tercera gran ciudad de esta ruta, a día de hoy son 15 los trenes por sentido que hacen un alto en Delicias, de los cuales 2 son Ablo y el resto AVE, destacando que 3 trenes por sentido de Ouigo hacen parada en la capital maña, dejando el viaje en el mejor de los casos con Madrid en 1 hora y 15 minutos y con Barcelona en 1 hora y 23 minutos, destacando que 5 trenes llegan a Huesca, 1 directo, 6 parando en Tardienta, aunque solo en un caso es un tren AVE. En el caso de Lleida, a día de hoy tiene 8 trenes al día por sentido, sin contar los Avant, de los cuales 1 es Ablo y 6 son AVE, recordando que Ouigo no hace parada en esta ciudad. Camp de Tarragona también goza de 9 trenes diarios por sentido, 8 iguales que los de Lleida y tampoco incluyendo aquí los Avant, aunque con la novedad de que aquí sí opera Ouigo, concretamente con un tren diario por sentido. Tenemos que destacar que de los 30 trenes por sentido que unen las dos grandes ciudades españolas, nada menos que 13 lo hacen directos, es decir, sin paradas intermedias, 2 de ellos Ouigo y otros 2 son Ablo, dejando el viaje en estos casos en apenas 2 horas y media justas. Además, hay que reseñar que a partir de noviembre se irán añadiendo paulatinamente los prometidos 32 trenes diarios que van a operar de la marca Irio, aún sin concretarse con cuántos trenes operará desde el principio y cuántos de esos viajes serán directos, y también falta por saber si llegarán hasta Girona y Figueres, 32 trenes, 16 por sentido.
La otra clave que está por confirmarse es cómo afectará a esta ruta la apertura del túnel Bajo-Madrid, que unirá a Atocha y Chamartín en breve y de la que ya os hablé en otros vídeos del canal, y que por obras en Atocha y saturación de la misma obligará a trasladar parte de los trenes a Chamartín. Parece que serán la mitad de los trenes los que cambien de estación, incluyendo todos los de bajo coste y firmas foráneas, es decir, los Ablo, los Wigo y todos los Sirio, los que operen desde Chamartín en cuanto se abra el tráfico el nuevo túnel. Pero como digo, todavía está por confirmar al 100%, pero aquí lo contaremos en cuanto se sepa. Por tanto, en menos de un año es muy probable que cuando lleguen los 16 trenes por sentido de Irio, podría llegar a ser casi un centenar el número de trenes diarios de alta velocidad que unirían ambas ciudades, nada menos que 46 por sentido. Traducido en números de plazas, con esta oferta de trenes se podrían superar las 40.000 plazas diarias. Aunque lo más probable es que no haya mercado para tantos trenes y alguno se quede, por así decirlo, en el camino. Pero será muy interesante seguir muy de cerca cómo evoluciona esta ruta con tantísima competencia. Estaremos muy atentos a estas novedades y a la evolución de la ruta estrella del país, y aquí lo contaremos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios, y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.